Saludos empresarios, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo del podcast Personas, Procesos, Tecnología, todo sobre el mundo RP. Los saluda su anfitrión Agustín Cruz Lozano y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Ya tiene bastantes años que lo conozco, fue de hecho una de las personas que conocí primero cuando me integré en todo lo que es el mundo del ERP y toda esta parte. Y bueno, me da mucho gusto tenerlo por aquí el día de hoy. Es Eric Ochoa Zuno. Él nos va a venir a hablar mucho de cadena de suministro, que es su tema de especialidad y donde él tiene un montón de conocimiento. Bienvenido, Eric, el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Mucho gusto, encantado de estar por acá en este podcast y agradecido de la invitación. Como tú bien dices, tenemos un camino de, creo, una década de recorrido haciendo negocios, hablando de tecnología y viendo cómo somos más eficientes en términos de operaciones, pero también en términos de rentabilidad, que ahora en estos temas de pospandemia, vaya que es un tema que todos y cada uno de nosotros estamos súper enfocados y viendo la manera de cómo hacer más rentable, más ágiles las operaciones y también con ciertos matices de disruptivos, ¿no? Que viene ahora la parte tecnológica a darnos ese beneficio, pero también con unos retos y unas brechas importantes en México que tenemos que platicar y ya discutiremos, ¿no? No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, por estar hoy presente con nosotros. Creo que tu conocimiento y tu amplio conocimiento en todo lo que es la cadena de suministro va a ser de muchísima utilidad para nuestra audiencia, que como te comento, pues son pequeñas y medianas empresas buscando aprovechar y como bien dices, mejorar y encontrar las formas de hacer sus cadenas de suministro y su abastecimiento más rentable. Me gustaría empezar un poquito con tu historia. Cuéntanos un poco cómo llegaste a todo esto de la cadena de suministro, porque bueno, yo que te conozco he visto varios de los pasos y las empresas donde has trabajado y realmente me apasiona y me sorprende mucho todo lo que has hecho, pero dejo que tú te des la introducción y lo cuentes a la audiencia. Muchas gracias. Pues todo empieza como cualquier practicante, por ahí del 2002, donde empezamos realmente a vislumbrar lo que era la parte de negocios internacionales, comercio, logística. Me fui por ahí miscuyendo en estos temas a través del tiempo en empresas como parte de auditorías para el occidente del país. Yo soy nativo de Guadalajara, entonces había un boom muy importante como una industria del silicio en Latinoamérica. Había empresas importantes, IBM, Hitachi, la parte de Kodak, que en su momento todavía era una vertical importante en el occidente del país, y también otro tipo de empresas con connotaciones manufactureras, especialmente en la industria electrónica y ciertos matices automotrices. Yo empecé a trabajar en una de ellas con obviamente dos sílabas muy importante por ahí en Palo Alto, filial de los headquarters, y ahí me fui labrando. Paulatinamente fue evolucionando, fui a obviamente una empresa de manufactura, estuve en Estados Unidos un tiempo trabajando allá, estudiando en paralelo, y pues ahí fue una evolución interesante. Regresé a Guadalajara, me mantuve también en esas operaciones, regresé a esta empresa obviamente de nuevo. Me tocó la parte interesante por ahí del 2008, Agustín, donde la evolución de estas empresas electrónicas se fueron desprendiendo un poquito del hardware y se enfocaron en el software. Me tocó también ver cómo estos procesos de servicio y el enfoque en servicios fueron tomando mayor relevancia, y pues obviamente el nivel de expertise y conocimiento que se tenía para optimizar esas operaciones en la industria electrónica fue empaquetándose como servicio. Y ahí fue cuando realmente empezó todo el boom de la parte de Business Process Management, la optimización de cadenas de suministro, la especialización obviamente de los ERPs, que obviamente lo que en las grandes empresas se utiliza pues son dos, una con 3 palabras, otra con 5 realmente. Y de ahí fue
perfeccionándose y especializándose en la labor. Yo empecé desde la parte de compras en aquel 2004, si mal no recuerdo, y me tocó todo el proceso de la cadena de suministro. Pasé por planeación, pasé por logística, pasé por compras, pasé obviamente también como la parte de business partners financieros de supply chain, de cadena de suministro. Y posteriormente me tocó, me invitaron a una empresa de consumo en la Ciudad de México en el 2018, la lechera más grande de México, a hacer una transformación de abastecimientos. Y ahí estuve trabajando con ellos hasta por ahí de la pospandemia 2021, donde realmente ya tuve que pasarme a la parte ahora sí de las soluciones tecnológicas, esta empresa de tres letras. Estuve trabajando con ellos y pues actualmente estoy por ahí revisando ciertas cadenas de suministro, validando cierta información, a veces tomando algunos proyectos como freelance, viendo cómo se mueve el mercado, sobre todo como consultor ejecutivo para el proceso de toma de decisiones, sobre todo para la transformación de cadena de suministro y también abastecimientos, que hoy en día toma mayor relevancia. Entonces, pues ya son más de 21 años en esto, contento, con muchos aprendizajes, pero sobre todo viendo cómo va moviéndose toda la parte de cadena de suministro y la innovación disruptiva de todos estos procesos. También, obviamente, con entusiasmo, preocupaciones a veces también por el tema de la inteligencia artificial, que obviamente es un tema que muchas personas y muchas pequeñas y grandes empresas lo están tomando, y creo que vale la pena también platicar de esto, del blockchain y de todas las soluciones de automatización y optimización de estos procesos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los pros y contras? Y pues al final de cuentas, creo que la parte importante acá es cómo generamos mayor rentabilidad, cómo mejoramos la experiencia de tus clientes a través del servicio, un enfoque en servicios, y lo más importante, cómo también podemos potenciar el desarrollo humano de las personas sin prescindir de sus servicios. Tenemos que entender que esta es una adaptación y es una adopción disruptiva de la tecnología, de los beneficios que nos está dando, pero también ver el sentido humano de las personas y cómo podemos contribuir a su desarrollo y a su potencial. Entonces creo que es una parte muy importante ahora que estamos viendo todos los beneficios de la tecnología, pero también no podemos dejar de lado la parte humana y de compromiso social que tenemos con respecto también a los temas sustentables, ¿no? Sí, claro, las personas al final del día son las que van a usar toda la tecnología y las que realmente van a lograr que la empresa vea todos los beneficios que la tecnología nos está otorgando, ¿no? Bueno, antes de meternos un poquito con esos temas, que creo que nos vamos a llevar mucho tiempo y probablemente es de lo que nos vamos a enfocar el grueso de la plática. Sin embargo, sí me gustaría empezar con alguien que tiene tu experiencia. Fíjate que una de las cosas que nos hemos topado sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, a lo mejor un poco diferente a lo que son las grandes marcas con las que has trabajado, pero una de las cosas es que no queda todavía claro lo que es el concepto de cadena de suministro como tal. Entonces, muchas veces las empresas o los empresarios no saben dónde empieza, dónde termina, qué es la cadena de suministro, qué parte de su operación diaria debe de estar considerada en esa cadena de suministro, qué departamentos a lo mejor, cómo medirla. Y para ellos es una especie de caja negra y muchas veces una palabra de moda, pero que realmente no les dice nada. Entonces, no sé si pudiéramos empezar un poquito por ahí, que nos explicaras en palabras simples qué es cadena de suministro, dónde empieza, dónde termina. Claro, mira, la cadena de suministro realmente son aquellas áreas que permiten operar a una empresa con respecto ya sea a la generación de productos y servicios, y suministran todos los bienes y servicios, ya sean directos o indirectos, para generar ese valor a las compañías. Dependiendo del sector donde estén funcionando las empresas, es donde realmente la cadena de suministros cumple con su labor. Tradicionalmente vemos a la cadena de suministro, si lo vemos como la administración estratégica de generación de valor, como un pilar fundamental para poder
dar a los clientes lo que realmente necesitan en el tiempo que lo necesitan. Dependiendo de la naturaleza, Agustín, generalmente y tradicionalmente está el área de cadena de suministro conformada por la parte de planeación, ya sea de materiales, de demanda, de abasto. Después tenemos el área de abastecimiento, después tenemos logística, tenemos la parte de almacenes, y todo este conjunto y este engranaje que tenemos lo conforma el paraguas que es la cadena de suministro. Estas distintas áreas tienen que estar trabajando de una manera armónica para poder generar ese producto o ese servicio que se está ofertando al mercado, y que es muy importante cuidar, porque a través de ese detalle y de ese flujo en la cadena de suministro podemos generarle valor al cliente. Depende mucho de la naturaleza y de los sectores donde los empresarios estén gestionando su modelo de negocio, pero tradicionalmente generalmente lo que se busca en una cadena de suministro son 3 elementos importantes: que se entregue el producto o servicio con la mejor calidad y el mejor precio en el tiempo pactado para generar esa satisfacción al cliente. Y esa es la parte fundamental de una cadena de suministro. Ok. Hay un tema que tocaste y me parece fundamental. Hablaste de que el primer elemento, si mal no recuerdo exactamente lo que dijiste, pero dice el primer elemento de la cadena de suministro es la planeación. Sí, estoy de acuerdo, bueno, estamos en lo mismo. No sé, en tu experiencia, ¿qué tan relevante es precisamente esa planeación para el éxito de la cadena de suministro? Porque al menos es una de las cosas que nos hemos topado nosotros muy frecuentemente. Las pymes son muy reactivas, entonces les cuesta mucho planear. Por ejemplo, nosotros que estamos en la parte de ayudarlos al uso de un ERP, más lo quieren usar como una herramienta de registro de lo que hice ayer que como una herramienta de a ver qué voy a hacer mañana y luego comparar lo que voy a hacer mañana contra lo que de verdad sucedió para ver qué tan cerca estoy de la realidad. No sé, bueno, regreso a la pregunta, o sea, ¿qué tan importante es ese tema de la planeación para hacer una buena gestión de la cadena de suministro? No, es fundamental. La realidad, Agustín, es que nosotros dentro de los temas culturales en Latinoamérica no hemos podido entender la importancia de la planeación estratégica cuando nosotros estamos arrancando un negocio. Dentro de cualquier negocio, la parte indispensable y la visión cuando tú tienes un arranque de cualquier emprendimiento es, bueno, yo al final de cuentas tengo una idea que la voy a tener que costear para poder tener una utilidad o una ganancia o un beneficio. Y en función de ese esfuerzo que yo le imprima con base en un tiempo, voy a obtener ese beneficio y aparte lo que yo le inyecté a ese negocio, ¿sí? Eso es lo que se llama el punto de equilibrio, y ya después lo que obtienes adicional es la ganancia. Lamentablemente en América Latina nos dejamos llevar por la inercia del mercado, y es tan sencillo como realmente planificar tu realmente gasto anual que vas a tener o gasto mensual en tu casa. Realmente tienes que fijar un presupuesto de vida, establecer esos niveles de vida con respecto a la renta, los insumos de vestimenta, de comida, de la canasta básica si tienes, si también tienes una deuda de automóvil. Eso es una planificación financiera. Y al final de cuentas, si lo traducimos hacia un negocio, pues todo ese esfuerzo en conjunto va a llevar obviamente un beneficio. Y a través de ese principio fundamental es donde tú tienes que empezar a definir los esfuerzos para poder planear tus recursos y poderlos gestionar de la mejor manera para poder tener esa utilidad o esa rentabilidad que tú estás buscando en un tiempo definido. Entonces, la planificación es fundamental porque basándonos en ese ejemplo que les dije, es muy sencillo saber qué es lo que voy a comprar y qué es lo que voy a producir. Si no tengo una planificación, no sé qué voy a comprar y no sé cuándo lo voy a producir.
y por ende genera un cuello de botella al tener un producto o un servicio que la gente no me requiere, ni sé cuándo lo va a requerir, y lo que va a hacer es que ese producto esté ahí retenido, almacenado, sin una generación de valor, que es convertir ese producto, ese servicio, en dinero que va a volver hacia mí, voy a recuperar lo que yo invertí a producir ese producto o servicio y voy a tener una utilidad derivado de esa conversión. Entonces, ¿qué es la generación de valor? Planificar muy bien lo que nuestros clientes solicitan en el tiempo y la calidad necesaria. Obviamente, los temas de calidad ya platicaremos un poco porque también hay que buscar ese equilibrio y esa armonía entre precio, calidad y obviamente disponibilidad, que ese es algún tema que luego platicaremos también muy importante en la cadena de suministro, ¿no? Pero en resumen, la planificación sí es importante, es algo que nos duele al final de cuentas y que debemos de invertirle mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día, si somos unas personas ordenadas y estructuradas, podemos saber que a lo mejor el 80% de mi esfuerzo diario se me va en el 20% de mis utilidades. Entonces tenemos que cambiar ese racional para convertir el 80% de mi esfuerzo que obviamente me genere una utilidad y obviamente pues con el 20% de esfuerzo y demanda, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Claro, pero aquí, no sé, creo yo que hay una gran desconexión entre lo que sucede en la realidad de las pymes y, digámoslo así, los libros de texto con los que una gran cantidad de consultores y de personas que están en esa parte de la gestión, pues se han formado. Entonces, de repente, bueno, yo he estado en algunas, hace tiempo, con algunas incubadoras de negocio y precisamente te piden todo el esfuerzo de planear, hacer las proyecciones de ventas de 2 o 3 años y hacer una cuestión ahí que realmente casi en cuanto terminas de elaborar ese plan de negocios, al día siguiente ya está obsoleto porque hay un chorro de variables que no conoces, que no dominas. Y no sé si un poco por ahí es parte de lo que a muchos pequeños y medianos empresarios dicen, bueno, pues como decías, a ver qué nos va y me voy con lo que me da el mercado. ¿Tú tienes alguna recomendación o alguna estrategia de aplicación más práctica que nos pueda ayudar o que les pueda ayudar a la audiencia a generar esos planes con un nivel de detalle, pues lo suficientemente, como dices, para guiarme y para ir tomando las decisiones, pero sin que se vuelvan en trabajo obsoleto que rápidamente no va a servir para nada? Sí, mira, yo creo que el principio fundamental acá es entender muy bien el juego. Y el juego es muy sencillo, sigue el dinero. Al final de cuentas, lo vemos como si fuera pues realmente una alcancía. Tu operación, estás poniendo ahí tu dinero y estás esperando el momento en que realmente puedas tener ese dinero de regreso y una utilidad. Yo creo que acá la parte importante es que debemos de ser muy ágiles con el tema de las decisiones. Y muchas de las veces nosotros diseñamos el modelo de negocio, Agustín, en pequeña y mediana empresa, como para decir, este es mi mejor producto, este es mi mejor servicio y va a ser tarea del cliente el que entienda mi modelo de negocio y que realmente tenga una preferencia en el mercado. Yo quiero hacer una invitación para todos los que nos están escuchando y viendo pongámoslo más simple. Y la manera más simple es, ¿qué tengo que hacer en mi operación para que mi flujo de efectivo sea recuperable lo más pronto posible? Y en función de eso, tengo que diseñar mi modelo de negocio para que eso suceda. Y ahí son las preguntas que muchas de las veces a todos los emprendedores no nos gusta que nos hagan, que es, ¿qué estás haciendo para que tu producto o servicio sea consumido más rápido por tus clientes? Y no es marketing, es simple y sencillamente darle al mercado lo que necesita y producir lo que necesita. Realmente ahí es tener un poquito de apertura de mente y ver lo que la tendencia del mercado te está diciendo
y seguir el dinero prácticamente, qué es lo que están comprando, qué es lo que necesita el mercado, y en función de eso trabajar de una manera más ordenada, ¿sí? Creo que ahí es lo que yo he visto en muchas de las veces que les cuesta trabajo admitir, porque generalmente los diseños de los procesos productivos en cadena de suministro, en logística, en distribución, pues están diseñados generalmente para productos que no se mueven de una manera tan rápida y no cumplen con ese ciclo de flujo de efectivo. Entonces, hay que entender muy bien cuál es el diseño de tu modelo de negocio y que no está escrito en piedra. La realidad es que esos modelos de negocio tienen que ser lo suficientemente ágiles y también estructurados para poder llevar a cabo una reconversión de ciertos productos o servicios que tú necesitas. Y creo, Agustín, que en algún momento, por ahí en algún emprendimiento, lo entendimos perfectamente, ¿no? Creo que esa es la parte importante. Cuando tú tienes una idea y esa idea se convierte en una necesidad para los clientes, tienes que ir adaptándola, no a la manera de cómo nosotros la pensamos como empresarios, sino realmente cómo le haces la vida más fácil a las personas que necesitan ese bien o servicio y se genera ese valor. Cuando tú entiendes cuál es lo que necesita, qué es lo que necesita el cliente, realmente es muy sencillo, ¿no? Muy, muy interesante porque, o sea, lo que me acabas de decir es que el principal componente de mi cadena de suministro es mi cliente. Así es. Y curiosamente, prácticamente en todas las pymes con las que trabajamos, cuando hablamos de cadena de suministro, pensamos en mis proveedores. Así es, así es. Digamos que es un triángulo armonioso. Tenemos que entender que los clientes, nosotros entregamos esta medida para poder estimar el nivel de satisfacción a través del nivel de servicio. Nosotros tenemos que entender que la cadena de suministro está enfocada en un nivel de servicio. Y dentro de esos niveles de servicio se llama algo que se denomina, hay un KPI que se denomina la disponibilidad, que es el costo oportunidad de tú tener los bienes o servicios en el tiempo adecuado. ¿Cuál es el tiempo adecuado? Cuando tu cliente los necesita. Y si no tienes algo en punto de venta o una entrega con esa disponibilidad, estás perdiendo la oportunidad de la reconversión del ciclo de efectivo, es decir, recuperar el dinero que invertiste y tu utilidad, ¿sí? Entonces, eso es un pecado mortal en las cadenas de suministro. Siempre debemos de tener un nivel de servicio acorde a la disponibilidad para poder cerrar ese ciclo de conversión y generar ese valor. Los proveedores sí son muy importantes, Agustín. No los quito el dedo del renglón, pero debemos de entender que también el proveedor juega una parte importante, porque el proveedor, yo soy el cliente. Y a final de cuentas, eso se traduce también en mis clientes. Y eso se llama una administración basada en generación de valor. Y esas generaciones de valor nos ayudan a nosotros a poder generar esa expectativa que tiene el cliente e irla perfeccionando cada vez más. Es por eso que está muy de moda ahora la administración de las cadenas de suministro basada en metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque entendemos que el mercado va cambiando, las necesidades también van cambiando y es importante que nosotros podamos entonces hacer estos cambios significativos en toda nuestra cadena de suministro para seguir entregando ese valor o más valor, que ese es ahí los puntos importantes, que es lo que te decía en los temas de calidad, porque ahí entran otros temas de mejora continua, que es importante que también todos nuestros amigos que están escuchando se echen un clavado. Muchas de las veces ellos creen que metiendo a lo mejor un CAPEX, que es un activo más caro, una máquina más cara, pues van a tener la oportunidad de aumentar su producción en serie, van a disminuir sus costos, pero al final de cuentas, quizás ese valor que ve el cliente a través de tus productos o servicios se va a ver perdido por tener una producción o lotes mayores. Entonces hay que tener cuidado con respecto a ese proceso de toma de decisiones. Por eso es muy importante
entender cuál es la generación de valor, cuál es la ingeniería de valor que tú tienes en tu compañía actualmente a través de tu producto, de tu servicio, y en función de eso, hacer un análisis a través de una ingeniería inversa para poder establecer cuáles esos generadores y mapas de valor que tiene el cliente hacia tus productos y servicios. Y de ahí viene la reconfiguración y el diseño de tu cadena de suministro. Ahí no quise cortar un poquito la idea para que continuaras, pero sí hay un concepto que manejaste y que creo que me gustaría que pudiéramos explicar un poco más, porque no sé qué tanto la audiencia también lo domine, ¿no? Que es la parte de nivel de servicio y disponibilidad. Entonces, no sé si nos pudieras ahondar un poquito en eso para que también todos vayamos entendiendo y estar siguiéndote más de cerca en esta conversación. Claro, la disponibilidad es simple y sencillamente tener el producto en el lugar donde el cliente lo necesite, en el momento que lo necesite. Eso es algo importante. Y esa disponibilidad está intrínsecamente relacionada con tus niveles de inventario que puedas tener y la agilidad que puedas desplazar este inventario. ¿Sí? Esa es la parte importante. El nivel de servicio es obviamente la parte fundamental de poder nosotros surtir las necesidades del cliente, ya sea de un bien y servicio. ¿Cómo lo podemos decir? Si recibo un pedido de un cliente que me está pidiendo 10 hamburguesas, pues yo puedo surtir esas 10 hamburguesas más rápido que mi competencia. Quizás yo puedo surtirlas en 15 a 20 minutos y mi competencia en 25. Entonces, si yo puedo surtir eso al 100%, eso habla que mi nivel de servicio está bien con respecto a mi ventana de tiempo, ¿sí? Ahora, si lo que quieres es compararte contra toda tu competencia, todos los restaurantes que son expertos en hamburguesas, habría que ver los atributos de cada hamburguesa. Y ahora puedo llamar si el pan es artesanal, si la carne es vegana, si manejo carne de pollo. Todos esos atributos van generando obviamente una característica y una descripción de mi producto. Y eso es lo que genera ese valor con el cliente. Por eso te están pidiendo esas hamburguesas a ti y a nadie más. Entonces, con base en eso, podemos entonces categorizar la diferenciación del producto, obviamente mi nivel de servicio y mi disponibilidad que tengo para poder generar ese valor a nuestros clientes, ¿vale? Ok. Entonces entiendo que un poquito todo esto de las características de mi servicio es donde entra ahí ya los temas de la calidad, ¿no? Así es. Y ahí es donde debes de enfocar tus esfuerzos para saber dónde estás jugando, quiénes son tus competidores y realmente qué es lo que tú tienes que hacer para poder incentivar y revisar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y tus oportunidades. Y de ahí viene obviamente el diseño que te he dicho en la cadena de suministro. Todo esto, pues, desde la perspectiva de operaciones. Operaciones y cadena de suministro son uno. ¿Qué es operaciones? Todo lo que se hace para producir el producto. ¿Qué es cadena de suministro? Todo lo que se hace para desplazar el producto en tiempo y forma. Entonces, forman un híbrido. La generación de valor entre esa vinculación es única y es donde realmente viene la parte más importante de la empresa, pero también los retos más importantes. Claro. Y ya que entramos ahora sí un poquito al tema de calidad, ¿me podrías ayudar un poco con esa definición? Igual, yo creo que a veces parte de lo que limita un poco a las pequeñas, medianas empresas es eso de, no sé exactamente cómo llamarle, pero digamos como que muchos conceptos a lo mejor no están bien entendidos. Entonces, por ejemplo, he visto que muchos empresarios cuando hablan de calidad dicen, pues sí, meter productos más caros.
¿no? Meter materia prima más caro y con eso ya estoy hablando de que entonces mi producto es de calidad, porque le estoy metiendo materia prima más cara. No sé si realmente cuando hablamos de calidad en las empresas nos referimos a eso o nos referimos a otra cosa. Bueno, yo creo ahí que al final de cuentas, la calidad, si una parte es implícita con respecto a las materias primas que puedes adquirir, pero también es cómo tú puedes generar ese valor desde una perspectiva de cliente. Hay muchas empresas que gastan mucho dinero en comprar materias primas de excelente calidad, pero si tu proceso productivo no es de una manera bien gestionado, quizás esos atributos que tú estás buscando y que crees tú como empresario que son tus diferenciadores, pueden tener áreas de oportunidad al momento de convertir en el proceso productivo y entregarlo a los clientes, ¿sí? Eso es algo súper importante. Yo creo que la calidad es un proceso equilibrado entre buscar oportunidades de innovación a través de la selección de materias primas que sean ajustables a tu proceso productivo y que en el ciclo de esa conversión, esas variables o atributos que tu cliente ve, a través de esa conversión o de esa producción, puedan mejorarse, ¿sí? Y es ahí donde realmente esa generación de valor no te la va a dar nada más la materia prima, porque materias primas cualquiera los van a comprar. Entonces hay que tener cuidado con esa percepción. Lo que realmente genera valor son tus procesos en la parte de operaciones y cadena de suministro. Si es una parte importante la materia prima, pero muchas de las veces las restricciones que tienen son a tus procesos productivos y operativos. ¿Qué máquinas tienes? ¿Cómo se gestiona? ¿Tu personal está calificado? ¿Tu cadena de suministro maneja tiempos de desplazamiento efectivos? ¿Sí? ¿Cuál es el costo de esos tiempos de desplazamiento? ¿Cuál es el costo operativo? ¿Cuál es el costo de producción? Todas esas variables, Agustín, seamos muy honestos, a veces tenemos que verlo en números negros y rojos, pero todo puede ser cuantificable en operaciones y cadena de suministro. Entonces, hay que buscar esa armonía. Yo creo que esa generación de valor tenemos que buscarla muy bien y hacer análisis muy exhaustivos. La gente de operaciones creo yo que en América Latina somos muy creativos. La inventiva que tenemos para realmente todavía echar a volar máquinas que en algunos otros países ya son, inclusive hay en Obsoleta. museos y son obsoletos, acá todavía operan y operan de una manera pues medianamente aceptable. Entonces, sigue generando ese valor. Yo creo que acá la parte importante es siempre enfocarte en buscar ese equilibrio y esa armonía. Sí tratar en la medida de lo posible renovar, pero tener cuidado. Hay muchos ejemplos en sectores de consumo que hablan de esto, que hablan a lo mejor de que cambió un sabor, un color, y eso impacta realmente en la perspectiva del cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y ahí pues creo que la tecnología también está brindando muchísimos matices, muchísimas oportunidades, soluciones importantes que tenemos que capitalizar. Creo que la tecnología muchas de las veces creemos que es cara, pero los que nos metemos poco a poco a entender que son más los beneficios, que esta idea y este paradigma de que es caro, la rentabilidad es más cercana, su retorno de inversión es más cercano. Creo que ahí habla mucho de lo que hacen empresas como la tuya, como lo que hacen las soluciones de código abierto, que es una herramienta fundamental para poder estos procesos que te digo de cadena de suministro, de tener esa visibilidad, esa trazabilidad, de esa estructura de estos procesos a través de un RP, genera mucho valor.
Y pues no es de ayer que los ERPs, y estarás de acuerdo conmigo, están en servidores. La solución, hay soluciones que están en la nube y que siempre han estado en la nube, nada más que está muy de moda ya que todo está en la nube, pero al final de cuentas esas soluciones siempre han estado. Creo que la parte fundamental de esto es que debe de haber un muy buen diseño y la persona, el empresario que entienda muy bien su negocio hoy, tiene la responsabilidad de también echarse un clavado a pensar cómo va a ser su negocio mañana y cómo puede trascender las generaciones. Creo que esa es la parte muy importante y los retos que como empresarios están hoy en día experimentando, porque la evolución es muy rápida, muy rápida. Realmente los clientes van cambiando de parecer muy rápido y ahora sí ya tenemos herramientas en tiempo real que podemos utilizar y que podemos no predecir, en algunos casos sí, obviamente si tu modelo de negocio ya está muy maduro, pero sí puedes hacer estos cambios y estos ajustes rápidos. Creo que esa es la parte más importante de esto y que los principios fundamentales ahí están. O sea, tu cuenta T, tu capital, tu utilidad y al final de cuentas tus activos, separas tus activos, lo que invertiste y esa va a ser tu utilidad y esa utilidad tienes que volverla a reinvertir para que si tú aceleras este flujo económico, vas a poder generar mayor utilidad y obviamente si cuidas tus costos, vas a seguirla manteniendo. Entonces, no es rocket science, ni mucho menos, es algo muy sencillo, pero muchas de las veces lo que sí nos impide a nosotros como latinos es, yo creo que el día a día nos abruma. Siempre van saliendo cosas, siempre van saliendo ambigüedades, que al final del día yo creo que la parte de América Latina tiene cosas muy particulares. Es eso, somos muy ambiguos, pero la realidad es que los negocios siempre son muy claros y si vamos a hacer negocios es para ganar dinero. Si no ganamos dinero, es que no es negocio. Entonces hay que buscar otro negocio, ¿no? Así es. Y precisamente hablando un poquito de eso, algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir es que precisamente el retorno de la inversión de la tecnología es cada vez más grande y es a lo mejor para nosotros que estamos constantemente viéndolo, pues es muy transparente. Pero para muchos empresarios, sobre todo empresarios a lo mejor, llevo 40 años con mi negocio, llevo 40 años con mi empresa, estoy en el área del sector de la transformación, he intentado poner algo de tecnología 2, 3 ocasiones con mediano éxito y me llega alguien de mi gerente de operaciones, mi gerente de logística y me dice, vamos a poner un RP porque es lo que necesitamos para tener una mejor planeación, mejorar el retorno de inversión y acercar más a los clientes todo esto que tenemos, que hemos estado hablando del valor. El problema con esos empresarios es que dicen, oye, no, espérate, me estás pidiendo un presupuesto de $500,000, $1,000,000, y yo cómo lo voy a ver retornado, cómo voy a ver que eso se transforme en dinero. Y yo creo que también un poquito es eso lo que nos asusta a lo mejor a América Latina, ¿no? Llevamos mucho tiempo de crisis. Creo que estamos en la misma situación por la edad. Toda la vida hemos oído hablar de crisis, nuestros padres, nuestros abuelos hablaban de crisis y no sé si también a nosotros eso pues, nos ha generado una cierta ideología y una cierta idiosincrasia que estemos prevenidos un poquito hacia hacer este tipo de inversiones. Entonces, aterrizando ya un poquito la pregunta, ¿qué nos recomendarías para preparar un business case, como le llaman los gringos, para poder ver, cuando le vas a invertir X cantidad de dinero y vas a obtener cierta retorno de inversión de esta forma? ¿Cómo lo podrías sugerir que lo preparara? Sí, claro que sí. Mira, creo que de las partes y de las áreas donde podemos crear un mapa de beneficios, el mapa de beneficios es poder identificar algún tipo de mejora, ya sea productividad, ya sea optimización, automatización de algún proceso
es en la parte de operaciones y cadena de suministro. Sí es cuantificable y es muy sencillo hacerlo. La parte interesante es que no muchos saben hacerlo. Entonces, ahí yo creo que es buscar el consultor experto que te pueda ayudar a poder traducir estos beneficios al utilizar la tecnología y saber en qué momento puedes establecer ese retorno de inversión. Es muy sencillo. Si tú vas a ponerlo en operaciones, sensores en tus máquinas, en tu sistema, en tu layout de producción, pues vas a poder detectar y disminuir mermas, disminuir de efectivo, vas a poder realmente tomar decisiones más rápidas, vas a poder, inclusive metiendo un ERP, vas a poder entonces ver las capacidades que tienes en tus y disponibilidad de los equipos de producción, vas a poder mejorar el sistema de mantenimiento que tienes, poder meter más preventivos que correctivos, y eso es disponibilidad de la máquina. Vas a poder realmente ver cómo es la velocidad de desplazamiento en tu proceso de distribución, donde hay robo hormiga inclusive, y todas estas cuestiones, ¿no? Creo que ahí es la parte muy importante que dar el mensaje. Señores, ya está la tecnología ahí, su competencia la está implementando, y el que ustedes se queden ahí porque son quizás pioneros e innovadores en lo que hacen o los mejores lo que hacen, no es garantía de nada. Ya hemos visto que grandes empresas han quebrado. Recuerden el caso de Kodak. El caso de Kodak es algo que al final de cuentas lo tenemos súper visto, ¿no? Y así por nombrar muchísimas empresas que se quedaron precisamente con esa ceguera de taller, si me permiten así decirlo, y pues vanagloriar los tiempos que eran líderes. Entonces, yo creo que acá la parte importante del mensaje es, qué bueno que hay tecnologías que se pueden obviamente adaptar a las necesidades de las empresas, como son las soluciones de RP de código abierto. Qué bueno que puede haber integraciones en este tipo de RPs y que son accesibles a todas las necesidades que ustedes puedan tener, y que trabajando un muy buen sistema de calidad, de mejora continua en su organización, con una muy buena planeación financiera y estratégica, van a poder tener esos beneficios. De lo contrario, el mercado se los va a cobrar tarde que temprano. Y es ahí donde nosotros, pues, que estamos inmiscuidos en la parte de operaciones, lo vemos, porque la competencia está ahí en el mercado y está ahí afuera. Entonces, es ahí la generación de valor donde tenemos que buscar. Vienen tiempos disruptivos muy buenos, vienen muchas tecnologías emergentes que ya están aquí, y que al final de cuentas, pues tenemos que ser corresponsables, tenemos que hacer esa labor de Pepe Grillo con los empresarios para poder entonces darles esa visibilidad de lo que está pasando y qué es lo que puede ocurrir con sus negocios. Yo siempre trato de llevar la visión de consultoría en temas de operaciones, no para crecer el negocio en el mediano plazo, sino realmente mantener el negocio en el largo plazo, y que sus generaciones, las generaciones que vengan, tengan la tranquilidad y serenidad de que se tomaron las decisiones correctas de operaciones, no tanto para mantener el negocio, sino para poderlo hacer cada vez más sustentable y rentable, que esa es la parte importante. Hay muchas consultorías que no ven estos diseños de valor a través del tiempo, y yo creo que acá la parte importante, Agustín, es con toda la experiencia que tenemos y el gusto que hemos colaborado, es que este diseño que ustedes hacen y la responsabilidad que ustedes tienen siempre han sido muy abiertos y muy pragmáticos, en el sentido de decir, esto es lo que quieres, esto te lo puedo hacer, pero estas implicaciones tienen. Ojo, y es ahí lo que muchas de las veces uno agradece, porque realmente tienes esa visión responsable de saber
cada peso que invierte tu cliente es lo que vale a través del tiempo. Y esas son las decisiones que realmente valen la pena de un consultor en solución tecnológica. No nada más te van a vender la actualización y el parche y todo lo demás. Creo que esa es la parte importante que hay que aquí sobrellevar en estas conversaciones. Hay gente que sí hace negocio con la gente y no estamos para hacer negocio. Tenemos que hacer negocio juntos y tenemos que ganar juntos. Y esa es la parte de ponernos la camiseta, de poder entender cuál es su negocio, cuál es su modelo y cuál va a ser las ventajas y desventajas de una decisión en el mediano y largo plazo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias por el, por el respaldo y el comentario que haces acerca de nosotros. Y para ir cerrando un poquito esta conversación, algo más que me gustaría que la audiencia escuchara sobre todo de ti con ese conocimiento y experiencia que tienes en la cadena de suministro es sobre todo un poquito de los cómo, ¿no? Por ejemplo, últimamente he tenido varias respuestas, o varias preguntas más bien que me dicen, oye, la inteligencia artificial, estoy viendo el chat GPT, sabes que eso está un poco de moda ahorita y todo eso, se oye padrísimo, pero ¿cómo lo aplico en mi negocio? O un poco de blockchain, tengo por ahí otro cliente que dice, oye, quiero el Bitcoin y quiero meterme en esa tecnología, empezar a cobrar todo eso y demás. Pero igual, andan un poco perdidos en el cómo y cuál va a ser el verdadero valor que ellos van a ver de su lado, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas contar un poquito, a lo mejor, ejemplos, historias de cómo estas tecnologías, y ahorita mencioné dos por poner ejemplos, pero algunas otras historias de otras tecnologías que tú conozcas y que digas, mira, se aplicó así y este fue el valor que se obtuvo. Bueno, yo creo que en materia de logística hay ya esfuerzos muy buenos de implementación de integradores logísticos. Los integradores logísticos son las personas que tienen transportación y se subcontratan la parte de almacenamiento y distribución. Ellos ya tienen cierto grado de automatización en sus almacenes. ¿Qué es ese grado de automatización? Que tienen montacargas automatizados, que tienen ubicaciones remotas también automatizadas, que se genera el desplazamiento en tiempo real, que puedes ver cómo va el tractocamión en GPS, con qué materiales, con qué pallets y todos estos temas, ¿no? Pero antes de, sobre todo para la audiencia, para poder hacer eso, señores, hay que tener claro la planificación estratégica. ¿Cuáles son tus procesos, tus subprocesos, tus actividades? ¿Tienes indicadores de desempeño en tus actividades, en tus áreas? ¿Tienes claro cuántas personas están trabajando, qué es lo que hacen, cuál es tu rentabilidad del negocio, cuál es tu productividad? Yo creo que muchas de las veces, Agustín, estamos siendo bombardeados por toda la información y la innovación que viene, pero no entendemos muy bien qué nivel de desastre tenemos en nuestra casa y que hay que organizarlo y estructurarlo. Para poder hacer eso tiene que haber una estabilización. Y si me permite, si el desastre está muy grande en tu operación, algo que conocemos nosotros es la remediación de los procesos, ¿sí? En América Latina está muy claro y en el ADN mexicano que siempre tenemos un desastre. Hay obsoletos, hay máquinas que no están dando el rendimiento esperado, hay muchísimos defectos en temas de calidad. Realmente para poder hacer eso, señores, es trabajar mucho en temas de calidad y productividad y después hacer un roadmap que es un mapa gradual de todos los beneficios que tienen para poder ir implementando estas tecnologías. No nada más es decir, ay, ya está la inteligencia artificial, voy a correr a mis 20 compradores y a mis 5 almacenistas y voy a meter un árbol de decisión con un chatbot. No, señores, las cosas no funcionan así. Hay que llevar una transición orgánica. Y si es posible, también que las personas, la gente, pueda entender el uso de la tecnología, porque hasta el momento, actualmente, no hay una tecnología que se repare sola, ¿sí? Sí, la inteligencia artificial
piensa y aprende paulatinamente. Sí vamos a ver una tendencia bastante interesante en los próximos 5 o 10 años. Sí va a suceder, pero si ustedes tienen un desastre en sus operaciones, va a ser más difícil. Entonces, la recomendación es transicionen sus operaciones y remedien sus operaciones. Es algo que ustedes dentro de sus beneficios lo van a ver en sus estados financieros. Quiten sus inventarios obsoletos, revisen la disponibilidad de sus equipos de producción y vean cómo pueden estratégicamente ser más rentables antes de tocar base con la tecnología. Y eso les va a ayudar a hacer esta transición mucho más ágil y más eficiente. Totalmente de acuerdo y no lo pude haber dicho mejor. De hecho, es algo que normalmente nosotros siempre recomendamos a las empresas. Tristemente, a lo mejor un poco siguiendo eso que comentamos hace rato, de esa idiosincrasia latinoamericana, estamos nosotros en la empresa enfocados en empresas hispanoamericanas. No hemos trabajado prácticamente casi nada con el mercado anglosajón. Entonces, hablo un poquito por la experiencia que tenemos nosotros, pero sí, tristemente, nos topamos con muchísimos empresarios que padecen lo que yo le llamo el síndrome del objeto brillante. Como decías, tecnología, dice, esto es lo que necesito para arreglar los problemas de mi empresa. Voy, lo compro y espero que porque ya lo puse y ya lo implementé, que sí lo instalé y pagué un cursito de medio capacitación, ya espero que mi empresa funcione mejor. Y como dices, eso es al último. Primero hay que arreglar cómo operas, primero hay que saber qué estás haciendo mal, qué puedes hacer mejor, implementar un programa de gestión de calidad, a lo mejor implementar un poco de teoría de las restricciones, gestión por procesos, para que después la tecnología nos ayude a que todo funcione más rápido. Pero si queremos meter la tecnología en el desastre que tenemos, como le llamas tú, yo lo que les digo es, lo único que estás haciendo es generar una generadora industrial de basura, porque le metes basura y vas a obtener muchísima basura muy rápidamente. Así es, Agustín. Y bueno, pues yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Que hay que tener esa claridad y ese nivel de entendimiento y certeza con los clientes, ¿no? Yo creo que si tú eres claro con los clientes, muchas de las veces el shock latinoamericano es, me estás diciendo esto, pero yo creía que estaba bien. Pues no, no estás bien. Sí. Hay que reconocerlo, como cualquier tema de adicciones, como dicen, exacto, ¿no? Hasta dicen. Cuando no tocas fondo y dices, sí, tengo este problema, es cuando empiezas a mejorar, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante, y nosotros los latinos, yo creo que tenemos mucho potencial. La realidad es que siempre hemos vivido en crisis, siempre sacamos lo mejor de las adversidades, somos personas muy echadas hacia adelante. Creo que nada más lo que nos hace falta es un poquito de apertura de mente y de orden y de estructura. En la mayor parte de las compañías chicas, medianas, grandes, es lo mismo. O sea, realmente los factores culturales son la parte importante. Creo yo que hay que también incentivar mucho y potenciar el talento. Veo en las generaciones nuevas, jóvenes, con muchísimo brío, con muchísima actitud, con muchísimo ganas de sobresalir y hacer las cosas bien y de ser disruptivos. Creo que también esta parte de creación de equipos multidisciplinarios y multigeneracionales es una parte sustancial también para poder adoptar y adaptar la tecnología a lo que requiere, obviamente, las empresas. Recordar que las empresas, las personas son las que dan los resultados y lo que genera valor en las empresas. Entonces, creo que eso es algo importante. La tecnología facilita a que esa generación de valor sea mucho más rápida y por ende ese retorno de inversión sea más rápido y tu utilidad. Pero si no le das el justo medio a las personas
y el lugar que se corresponden y merecen, es muy difícil que podamos realmente materializar y hacer un negocio sostenible con el tiempo. Totalmente de acuerdo. Al final del día, ningún negocio tiene razón de ser si nos olvidamos de las personas. Eso es algo fundamental. Pues, Eric, llevamos ya un buen rato platicando. Para mí ha sido un gusto tenerte, intercambiar ideas, escuchar y ver cómo, pues al final del día, mucho de lo que nosotros también tratamos de compartir con nuestros clientes y con nuestra audiencia, pues es parte de lo que tú nos acabas de compartir y que la audiencia vea que también pues estamos buscando, como bien decías, ayudarles a generar ese negocio sostenible que trascienda al fundador, que trascienda al dueño, que con esfuerzo crea el negocio y a lo mejor lo ha levantado o lo ha mantenido durante 30, 40 años. No sé si quieras dar algún mensaje final para esos empresarios que están ahorita en esa coyuntura de saber si me meto a implementar o si mejor me espero para hacer este proceso de mejora que me dicen. ¿Cómo puedo trabajar y para empezar a ver los beneficios de la tecnología? No, pues yo creo que aquí la parte importante es que tanto OpenPyme, Agustín y su servidor estamos a sus órdenes. Nos pueden contactar sin ningún problema. Yo les dejo pues mi Twitter, que es @erix1, nada más con CZUNO, y también en LinkedIn me pueden buscar como Eric con C1 para servirles. Créeme que yo creo que tanto Agustín como su servidor estamos para apoyarlos, para entender su negocio y para hacerlo mucho más rentable, ¿no? Y que no le tengan miedo a la tecnología. Pero antes de entrar en estos temas de tecnología, también hay que hacer una introspección, unos rayos X en su empresa, hasta en el empresario, porque muchas de las veces Claro. Salen ahí cosas muy interesantes. Y entender que es algo muy sencillo. Yo creo que si lo llevamos a la práctica, todo el mundo invertimos un tiempo y nuestro tiempo es muy valioso, tanto para nuestros seres queridos como también para crear riqueza a través de las empresas. Si esa creación de riqueza no está siendo lo suficientemente significativa, es que algo está pasando. Y es ahí donde a través de consultoría pueden generar ese valor y nosotros a través de una cabeza diferente a la suya, con un contexto diferente, podemos generarle ese valor y buscar que su negocio sea más rentable. No, obviamente les vamos a cobrar por cobrar, eso es importante. Creo que la parte implícita de esto es generar una responsabilidad y eso es lo que Agustín y su servidor hemos hecho con más de 10 años de conocimiento, de experiencia y seguimos aquí en este mundo de consultoría y de otros emprendimientos. Entonces, pues muchas gracias, Agustín, a ti y a tu equipo. Espero podernos ver pronto y seguirnos tratando y colaborando como siempre. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Espero que sí, pronto tengamos más oportunidades de seguir colaborando. Y bueno, para todos los empresarios que nos escucharon el día de hoy, fue Erix1, ya nos dejó sus datos de contacto. Como ven, pues amplia experiencia y ampliamente recomendado también para consultorías en cadena de suministro. No me queda por el día de hoy más que darles las gracias a Eric, a la audiencia por escucharnos. Como siempre les digo, para mí el tiempo se pasa rapidísimo en estos podcasts. Son cosas que me apasionan mucho y cuando me doy cuenta ya llevamos 1 hora platicando. Tenemos que cerrar el podcast. Gracias, Eric. Síganos en nuestras redes sociales. Me encuentran en LinkedIn, Agustín Cruz Lozano, para servirles. También pueden seguir la página de la empresa, OpenPyme, y también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Recuerden que ya estamos haciendo la publicación del podcast una vez cada quincena y si tienen sugerencias, preguntas, también pueden encontrar en mi correo agustin.cruz@openpyme.mx. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, Eric. Gracias, hasta pronto.